Ética protestante y católica. Sabemos que estas son palabras que provienen, la una del latín mores, que es moral, y la otra del griego ethos, que es ética. La una sobre la costumbre y la otra sobre la moral, el lugar donde se vive. Son muy parecidas en la práctica, pero aquí vemos tanto una como otra nos impulsan a vivir de acuerdo con una elevada escala de valores morales, valores y principios, de los que tenemos muchos, como son la honestidad, la tolerancia, la libertad, la gracia. De eso hablamos en clases pasadas, hace rato. Pero aquí lo que nos interesa es que en este periodo medieval solamente podían ser ricos la iglesia, el clero, los reyes, los príncipes, y se mantuvo en la oscuridad al hombre individual y civil, el cual nunca jamás pensó que podría tener dinero. Eso solamente eran para los escogidos de Dios, el poder de la religión, hasta que llegó el Renacimiento, y por eso vieron esto como algo fantástico, como un fenómeno fantástico en la historia humana. Y no era más que la energía explosiva del hombre de todos los tiempos, con que el hombre se arrancó las cadenas mentales de la ética religiosa, de la religión, porque los hombres pensaron que también podían ser ricos y podían enriquecerse, cosa que solo era mente para los religiosos, reyes y príncipes. Hoy en día también la riqueza de muchos países están en manos de unos cuantos, y según son los bendecidos del Todopoderoso. De tal manera que nosotros vemos claramente en esta cuestión de ética y valores otras religiones. Por eso mencionamos a otras líneas. Por ejemplo, y que los santos de los últimos días, donde para ellos es normal adoctrinar, lavar el cerebro a una muchacha y que sea normal que la cojan 7 mormones a una sola, o una sola para 7, o algo así por el estilo, que se parecen más bien no a santos sino a orgias sexuales religiosas, porque su profeta y su fundador eran hombres de muchas mujeres. Así que nace ahí como el machismo, de esa patrística, de ese padrismo de la antigüedad oriental. De tal manera que cuando nosotros vemos que aparecen palabras que utilizan mucho en la lengua semita, árabe y palestina, como la palabra mirza, que es una palabra, un vocablo prácticamente que proviene del persa, que quiere decir literalmente nacido de visir, ser noble, hidalgo. Por eso es que ellos, cuando en su origen persa daban al visir el honroso título de Mirza. Así que en la ética y la moral católica y protestante vemos cómo el hombre se quita las cadenas que los sujetaban a todo lo que decía el poder religioso, que se ha ido languideciendo, y nacieron una cantidad de antivalores en las sociedades nuestras, donde prácticamente la religión pasó a ser un Estado, y por eso se habla del Estado del Vaticano. Y al ser un Estado, la religión, que ya no tiene la misma fuerza porque nacieron otras teorías del Renacimiento, la luz, la razón, nace el hombre, se desprende de una cantidad de cosas del ayer, hasta el punto que hoy se habla del Estado Vaticano, el cual viene siendo también como especie de un país que de una u otra forma ya no puede pelear sus ejércitos que cuidan la fortaleza vaticana con espaditas, sino que también puede ser volado
por misiles, también pues porque es un estado. Ya el rey está ahí, pero eso pertenece al idealismo allá de Platón, el platonismo, con las cuestiones del alma y las cuestiones del espíritu y esas cuestiones. Pero la realidad objetiva de este siglo XXI, en que muchos países todavía se mantienen bajo el poder de los poderosos en ignorancia y en otras cuestiones, vemos cómo las mismas religiones se van desplazando y hoy la gente más bien por costumbre pasan por una iglesia y se persignan aunque no tengan conciencia de aquello, lo hacen automáticamente porque aquello se quedó enclavado en la raza humana. Pero si nosotros vemos a fondo, vemos que existe el Estado de Israel, estados políticos, también el Estado Vaticano pequeño y si tiene que ver con la política, tiene que ver con las cuestiones socioeconómicas y políticas y la política internacional. De tal manera que ya ese cristianismo va tomando otra forma. Y nacen la cantidad de antivalores. Por lo tanto, continúa siendo la filosofía de todos los tiempos y es hija de los tiempos. Por lo tanto, el hombre empieza a pensar de otra manera en el siglo XXI y ya sabemos que ya la espadita del rey y esas cuestiones ya no sirven para defender las fronteras nacionales que surgieron en un momento dado cuando el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario.